Buenos días. Creemos que es muy buena hora para iniciar una buena radioterapia. Buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días. Hoy es un gran día. La vamos a pasar muy bien. Un mensaje positivo. Un mensaje alentador. Iniciamos la terapia con espíritu de amor, con actitud optimista, pensamiento conciliador, con mirada positiva y ojos de triunfador. Buenos días, es un día encantador. Y para conducir esta radioterapia, queda con ustedes Gilberto Marín. ¿Cómo están, queridos amigos? Buenos días, bienvenidos al programa Radioterapia Directo a la Conciencia de este viernes. Llegó el viernes por fin, gracias a Dios por los viernes, y el cuerpo lo sabe, dice un dicho. Bueno, tanto relajo no es prudente a estas horas de la mañana, en este viernes 19 de abril del 2024. Nos da muchísimo gusto saludarte, como siempre, y estamos listos y puestísimos para comentarte el tema que hemos elegido para hoy. No es muy común, tal vez no es conocido como te lo voy a describir, como se llama desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista de la psicología, por ejemplo. Pero nos vamos a dar cuenta de cómo, por qué, qué puede estar pasando cuando alguien dice que no quiere llegar a la cima. No es tanto que sufra del síndrome de Jason, que le da miedo el éxito, por ejemplo, sino son otras cosas, otras variables, más bien de carácter emocional. Así que hoy te quiero platicar de algo que suena extraño, pero es muy común. Se llama The Quiet Ambition, o sea, la ambición ligera, tranquila, la no muy desmedida. Y vamos a ver cuál es el problema de esta Quiet Ambition y describir de alguna manera, queridos amigos, la gente que privilegia su salud mental, su bienestar emocional a el éxito, iba a decir a la excesiva ambición, pero pues no. La ambición no es excesiva, más bien es relativo a cada quien, así que hoy te quiero platicar acerca de la Quiet Ambition, la ambición ligera. Tiene otros nombres, como vamos a verlo, pero fíjate que entrando en materia, te podría decir que este fenómeno, que cada vez es más conocido en el ámbito empresarial principalmente. Ahora, tú dirás, pues sí, pero yo no trabajo en una empresa, yo no soy empresario, yo no soy directivo. Pero a lo largo de los últimos años, cuando teníamos la oportunidad de contactar directamente con el personal de una empresa, vendedores de piso, ejecutivos de ventas, promotores de seguros de vida y de muchos servicios, pues entonces nos dábamos cuenta en cierta forma y con excepciones, por supuesto, de que había muchos jóvenes, bueno, no muchos, déjame corregir, había jóvenes y hombres y mujeres que estaban muy conscientes de que no querían pasar de allí, que no querían ascender, que no querían mejorar. Y entonces, cuando no se aceptan las promociones a largo plazo, cuando no se aceptan las gerencias, las direcciones de las empresas, o cuando no quiere ser uno el coordinador de cierta área, de cierto número de personas, y que pues no es porque sea una decisión obvia. O sea, yo no te puedo decir que si yo tengo un trabajo remunerado en una empresa, no voy a ser consciente y voluntariamente decir, ¿saben qué? Voy a trabajar aquí, pero nunca me vayan a ascender, no quiero ningún trabajo directivo.
ejecutivo y cosas que me obliguen a tener más obligaciones, posiblemente con un saldo, con un salario un poquito mejor que si no tuviera esas obligaciones. Entonces, como que, por decirlo coloquialmente y muy en nuestro lenguaje, la gente empieza a sacarle la vuelta a los trabajos que exigen mucho. Fíjate, los trabajadores, los ejecutivos, incluso muchas veces que parece como que qué casualidad que los mismos socios de empresas, uno le carga al otro o uno le carga a los demás la responsabilidad de la administración del negocio, mientras que, bueno, pues siempre vamos a ver socios pasivos que se encargan nada más de disfrutar sus ingresos. Pero fuera de eso, lo que quiero que veamos y sobresaltar de alguna manera es que muchos trabajadores están dando prioridad a su salud mental por encima del afán de poder, por encima del afán del éxito económico solamente. Y entonces ahora vemos que los empleados muestran cada vez mayor resistencia a la idea de perseguir logros, a la idea de perseguir ascensos, de mejoras salariales que impliquen mayor trabajo, menos tiempo con la familia y el desgaste natural y el estrés excesivo que puede llegar a experimentarse cuando uno tiene demasiada carga de trabajo sin llegar muchas veces al burnout, que es esta manera de definir cuando uno ha llegado al límite de sus capacidades para desarrollar algún tipo de trabajo o labor. Y entonces, cuando no se esfuerzan, bueno, quiero decir que esto es aparente, por eso es que me interesó mucho el tema, porque sí he conocido a gente que aparentemente no se interesa en alcanzar mayores niveles de ingresos, de responsabilidad, de jerarquía, de ascender en el trabajo, de llegar a ser el gerente, el director, el socio, ¿no? Pero hay una corriente que empezó en algún momento en el área de las empresas muy fuertes, que ya no se sienten atraídos para llegar a ciertos objetivos o ciertos estatus si no están esos estatus y esos niveles de trabajo en línea con sus valores y con sus aspiraciones genuinas, con sus aspiraciones familiares. Incluso hay quienes no quieren, lo cual está relativamente bien, no quieren sacrificar a su familia para llegar más arriba. Les molesta que les llamen a cualquier hora, oye, que te encargo, que esto, que la producción, que no. Entonces hay gente que no busca esa incomodidad que representa el tener un puesto de mucha responsabilidad, porque prefieren apegarse a esto que muy atinadamente se llama quiet ambition, o sea, ni muy, muy, ni tan, tan. O sea, sí me gusta el trabajo, pero no ambiciono a llegar muy alto porque eso implica, pues, más tiempo, más esfuerzo, más estrés, menos tiempo con mi familia, menos tiempo para mí. Y es que ahora valoran estas personas, principalmente los jóvenes, ¿sabes?, los trabajos que les permiten encontrar un equilibrio entre su vida laboral y su vida personal, entre lo que están acostumbrados a hacer antes del trabajo y lo que quieren seguir haciendo durante el trabajo, lo cual es absolutamente válido porque quieren, no sé, ¿qué te gusta? Mantener la calma mental, controlar su tiempo, controlar su energía, seguir teniendo una vida pues divertida. Hay gente que conozco que a pesar de los años siguen yendo al gimnasio, se mantienen en forma, les gusta mucho reunirse con los amigos, a los grupos deportivos, y es en este contexto que surge un tipo de ambición distinguida por la autenticidad, la introversión, la modestia y, quiero repetírtelo,
la aparente, digamos, o más bien el aparente manejo de lo que podríamos llamar una absoluta y buena y positiva ambición. Quiet ambition, que es una manera diferente de progresar. Vamos a tratar de describirlo porque me resulta interesante, sobre todo porque he visto casos de gente que es víctima del quiet ambition. Bien, no hay comentarios, todo está bajo control, no hay mucha ambición por llegar muy alto. Bueno, queridos amigos, déjame ver cómo está aquí el asunto. Voy a ir a una pausa, por supuesto, y te invito para que continúes con nosotros en esta mañana. Estamos iniciando el programa. Yo soy Gilberto Marín y esto es Radioterapia Directo a la Conciencia. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Tal vez te hayas preguntado alguna vez por qué no tienes ganas de llegar tan alto, por qué no ambicionas más dinero, por qué no ambicionas mejores puestos de trabajo, por qué no envidias a los que llegan a alcanzar algún puesto directivo y te dicen, oye, potencialmente tú puedes hacer esto, ¿por qué no solicitas un ascenso? Porque posiblemente te haya pasado a ti también, pero la ambición silenciosa, que es the quiet ambition, traducido libremente, es un fenómeno creciente que refleja un cambio de paradigma, una forma distinta de ver el trabajo y su desarrollo en la forma en que nosotros elegimos trabajar y vivir hoy en día. Incluso las personas que trabajan por su cuenta, que, bueno, hemos tenido la oportunidad de tratar con todo tipo de personas, tanto los que tienen un trabajo bien remunerado, que dependen de una empresa, de una institución, y de los que trabajan y deciden independizarse porque vieron la oportunidad, porque les gusta mucho su trabajo, porque trabajaron muchos años en algún negocio, aprendieron lo suficiente y dijeron, ya estoy listo, ya me voy. Y empezaron a trabajar por su cuenta, pero como que también se presenta algo muy parecido al quiet ambition, porque no se sienten completamente satisfechos con los resultados, quieren más, empiezan a dudar si la decisión fue la correcta, y entonces, aunque esta clase de ambición es menos ostentosa, no carece de valor, no carece de impacto, y diría, como dicen muchos expertos, es una manera diferente de progresar. No es que se queden estancados. Esto es justamente de lo que hablo. No hay que confundir el quiet ambition o la ambición silenciosa, porque muchas personas, debido a sus estándares, a sus creencias o a las limitantes que existen en el entorno familiar, etcétera, etcétera, no ambicionan a más. Algunos pueden sentirse incómodos porque dicen, híjole, ¿por qué? Me siento muy mediocre, me quedé estancado. Y esa es la consigna
que uno sigue cuando siente y se pone la etiqueta de que se ha quedado estancado. Pero la pregunta es, ¿realmente estás estancado? ¿Estás trabajando? ¿Sigues teniendo ingresos? ¿Cumples con tus horarios si eres un empleado o ejecutivo? ¿Cumples con tus propósitos y tus metas si eres una persona que se dedica a su propio negocio, por ejemplo? Pero ese término de Quiet Ambition se mencionó por primera vez en un artículo de la revista Fortune. La revista Fortune es una revista especializada en negocios, en ejecutivos, en empresarios y en trabajadores y en el trabajo, pues de alguna manera. Y tiempo después la compañía Bezier se aventuró en un estudio para conocer de primera mano lo que sienten y lo que piensan los empleados sobre el avance de sus carreras, sobre el avance de sus trabajos. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, solamente el 9% de los entrevistados aspira a asumir una gerencia, 9%, y el 4% desea ser un ejecutivo de alto nivel. Una vez yo platicaba con un joven que pues se le dificultó muchísimo encontrar un trabajo. Primero porque como es que en el fondo no quería. Era de los que salían a buscar trabajo, pero con el deseo y con la ilusión de no encontrarlo. No, hay mucha gente así. Por fin llegó, le dieron la chamba porque lo vieron potencialmente muy bueno para ese negocio. Pasó el tiempo, muy poco tiempo, y luego se fue acomodando, aprendiendo cada una de las áreas, con mucha eficiencia, hasta que un día los dueños, los socios, le dijeron, oye, pues ¿sabes qué? Estás listo para ser el gerente. Y entonces recuerdo que me platicó, a mí fue cuando yo lo conocí y me decía, no, es que no es eso lo que yo quiero. Y lo decía con un lenguaje muy coloquial, muy pintoresco. No, es que es una friega y esto y aquello y el otro. Bueno, entonces se me ocurrió preguntarle que si cuál era el total de sus ingresos, incluyendo su trabajo y algunas cositas que él hacía como especialista en equipos de aire acondicionado, etcétera. Y entonces pues ya me dijo, y yo pensé, bueno, no está tan mal. A lo mejor este hombre no quiere ubicarse al 100% en su trabajo de gerente porque le va a quitar tiempo para otras cosas que también quiere hacer, que también le producen ingresos y que además le permiten estar más tiempo haciendo sus cosas, su familia, etcétera, etcétera. Y entonces, aunque no es exclusivo de las mujeres y los hombres que se inclinan más por el quiet ambition, o sea, la ambición más lentecita, por decirlo así, este fenómeno es muy frecuente en los jóvenes, en adultos jóvenes, quienes suelen estar más dispuestos a desviarse de las expectativas sociales establecidas porque sienten que tienen tiempo, que hay más tiempo que vida, que se pueden dar el lujo de experimentar por aquí, por allá, un poquito parecido a los jóvenes que no son adultos todavía y que se dan el lujo de abandonar su carrera para cambiarse a otra carrera porque no sintieron que era su vocación la primera carrera y van y prueban. Y yo he conocido gente muy joven que ha intentado hasta 3 carreras y hasta que por fin se quedan en una, pero no creas que se le ve así como que muy linda cara. Entonces, yo creo que estas personas, que son muchas, entienden que el éxito y el progreso pueden alcanzarse de diferentes formas. Ahora, también entiendo que el éxito o la sensación de que somos exitosos es una experiencia muy personal. O sea, a lo mejor y te dicen, no, es que tienes que lograr el éxito, tienes que ser exitoso haciendo esto y el otro, porque como aquellos, como los otros. Pues sí, pero yo una vez, hace muchísimos años, me tocó entrevistar a Joan Manuel Serrat cuando vino aquí a Mexicali de las primeras veces. Y entonces, no sé, yo era muy joven, inexperto, medio verdezón,
y recuerdo haberle preguntado que si cuánto dinero tenía. Yo creo que me vio como un estúpido y dijo, yo no mido mi éxito con el dinero, mido mi éxito con mi satisfacción personal. Y dije, wow, pues sí, ¿no? O sea, yo creo que hay muchas formas y no solamente a través de la escalada tradicional, en la jerarquía corporativa, en que entre más mejor. Este fenómeno está siendo cada vez más notorio. Déjame explicarte por qué, o según los expertos, cuál es la posible razón por la cual los jóvenes no quieren ascender en sus trabajos. Bueno, pues entonces, dicho lo anterior, como ayer, hoy todavía no tenemos ningún comentario. Yo supongo que ya es el momento de dedicarme a otra cosa. Tal vez a vender tacos, tal vez a otra cosa que sea más productiva. Bien, queridos amigos, voy a una pausa y regreso. Soy Gilberto Marín. Esto se llama Radioterapia Directo a la Conciencia. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Fíjate que por el otro lado, cuando nosotros suponemos que estamos bien, porque fíjate que también cuando se trata de averiguar, investigar, ¿por qué no quieres ascender? ¿Por qué te conformas con tan poquito? Y de ese tipo de preguntas que muchas veces nos hacemos, otras veces nos la hacen, pero la respuesta, de acuerdo a los expertos, y estoy citando a la psicóloga Amanda Martón Ramaciotti, tiene este apellido. Bueno, ella es especialista en psicología social y nos dice que no es que los adultos jóvenes no tengan ambiciones, más bien su sensación de logro, dice esta experta, va más allá de alcanzar posiciones de autoridad. Cierto que, al igual que sucede en una institución que se llama familia, en donde por alguna razón el papá, que tradicionalmente es la figura de autoridad, no quiere ejercer esa figura de autoridad y entonces se hace a un ladito, le entrega el poder y la batuta, el bastón de mando a su cónyuge y le dice, pregúntale a tu mamá sabe esto, tu mamá administra esto, tu mamá paga los gastos, tu mamá paga los biles, los recibos o las facturas, etc. Y entonces esa es una forma de tener autoridad, pero sin tener el mando, sin tener el control de todo. Y entonces el rechazo a ascender se da no solamente en la familia, y es muy probable que en una figura familiar de este tipo, algunos hijos hereden inconscientemente la tradición de no ser ellos la figura principal. Entonces, así como papá que le transfiere el mando a la señora porque no se siente capaz, porque no le gusta, y hay muchísimos casos que así suceden. Entonces, esta misma figura se da en el ámbito del trabajo cuando
Los jóvenes, principalmente los jóvenes, hacen esto, pero insisto, no indica falta de ambición, no refleja que no haya interés en el trabajo, sino es una preferencia de formas alternativas de éxito y realización en donde se cumple esta tradición heredada miméticamente de la familia, en donde yo no quiero ser la figura principal, entonces arréglenselas como puedan, porque yo no quiero llegar a ser el jefe, porque ser el jefe, como igual en la familia, implica más responsabilidad, yo no entiendo de esas cosas, ay, arréglenselas con su mamá, y es algo muy parecido. Entonces, sin ánimos de generalizar, dice la doctora Martón, es importante reconocer que todavía existen empleados, incluyendo a los jóvenes, que valoran y se proponen subir escalones en sus organizaciones, porque no todos experimentan o no todos se inclinan por the quiet ambition o la ambición silenciosa, porque simplemente hay razones para ello. Y una de las principales razones, que esto es lo que me llamó muchísimo la atención cuando un poquito enredado yo en un caso que conocí hace mucho tiempo, de por qué esa persona que había tenido la oportunidad de estudiar, tener un título profesional y lo tradicional, yo también me quedé en lo tradicional, pues esperaría que este joven pues ascendiera, llegara a puestos directivos con mucha ambición y bla, 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 y reconocimiento y todo eso, pero me encuentro con que no. Yo al principio como que no entendí muy bien lo que estaba sucediendo con este joven y estuve a punto, creo que erróneamente, de clasificar su caso como un caso de pereza mental, de incapacidad intelectual o de poca ambición o de baja autoestima. Pues no, qué bueno que no lo hice, porque empecé a ver que había otra salida, otra posibilidad, y esa posibilidad que en aquel tiempo no se llamaba así, no se llamaba quiet ambition, sino más bien era una forma de evitar el estrés que significa el tener puestos directivos y que de alguna manera querían evitar. Entonces, la primera explicación del quiet ambition sería que los jóvenes, muchos jóvenes, creen que significa más estrés algo que quieren evitar. Y se debía principalmente al hecho de que ya habían intentado, lo cual le pareció como que era una señal de alarma, pero intentaban llamarle, marcarle a altas horas de la noche para decirle que mañana tienes que hacer esto, que la logística de los productos y que tiene que estar el pedido temprano y bla, 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 bla. Y dijo él, pues no. O sea, están acabando con mi vida. Yo también tengo una vida, quiero disfrutarla. Y mi horario, claro, que puede sonar a conformismo. Esto es muy importante saberlo, pero su horario era de las 8 de la mañana a las 7 de la noche, porque era gerente o algo así. Entonces, ya de por sí estaba trabajando muchas horas, pero pues lo entendía, tenía buen ingreso, pero ya llegar a un nivel superior ya significaba muy típico, por cierto, de la generación, ahora de la generación Z. Antes serían los millennials, la generación X, la generación Y, ahora la generación Z, que para ellos la salud mental es prioritaria. Hay más información, hay más maneras de comprobar que se mantiene uno más saludable mentalmente, haciendo un equilibrio positivo, saludable entre el trabajo, la familia, lo físico, lo económico. O sea, hay que tener el cuadrante bien equilibrado, pues. Entonces, desde una edad temprana, estos jóvenes
en teoría, experimentan los efectos psicológicos y emocionales que trae el auge tecnológico. O sea, incluso con el home office, con el trabajo desde casa en línea, todo cambió. Y vamos a ver ese fenómeno a partir de una pausa que voy a hacer con muchísimo gusto. Y nos dice Marta López Lagarda, que nos escribe un interesante comentario. Dice: hola, buenos días. Interesante tema, como siempre, un gusto escucharlo. Excelente fin de semana para todos. Bien, Marta, pues muchas gracias. Estamos muy contentos de estar aquí platicando este tema que al principio del programa de hoy te decía, no es muy común, es un tema medio extraño, pero que de alguna manera refleja el porqué o una posible explicación de por qué ahora muchos jóvenes no quieren ascender hasta el tope por las razones que te he estado platicando en esta mañana. Bien, pues dicho lo anterior, queridos amigos, es el momento de una breve pausa y regresar con muchísimo gusto, recordándote que puedes escribirnos por Messenger, hacer comentarios, preguntas sobre la promoción 3x2, los audios subliminales enviados ahora directamente a tu correo electrónico, ya no existen los CDs. Y entonces nos preguntas cómo y te decimos cómo, dónde hacer tu depósito, tu pago, etcétera, etcétera. Y también para poder concertar citas para consultas en línea en Messenger o en radioterapia95@hotmail.com. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Fíjate que otra condición, otra situación que se presenta ante las personas que se inclinan más por el quiet ambition, o sea, la ambición un poquito más tranquila, más despacito, pues, por decirlo de alguna forma, y es que siguen su propia perspectiva del éxito. Nuestros paradigmas nacionales implican que no es muy común que nuestros jóvenes, incluso cuando lo fuimos, no era muy común que fuéramos muy ambiciosos. A mí me queda claro que, pues, había que luchar, había que escalar muy bien. Yo siempre pensé en que tenía que llegar alto, incluso me soñaba con algún puesto directivo y cosas, lo cual en ocasiones lo lograba, pero también me daba cuenta que el estar allí por mucho tiempo me iba a acabar, me iba a desgastar enormemente, porque no te imaginas el estrés, lo cual no quiere decir que esto sea impedimento para lograr un puesto directivo de alto rango, sino hay quienes piensan que si bien es cierto, el éxito es algo muy personal, hoy sabemos como nunca que es diferente para cada persona. Cada quien tiene su propia definición de éxito, su propia definición de felicidad personal, etcétera, ¿no? Entonces, para alguien que puede significar desconectar del trabajo a las 5 y no volver a pensar en el trabajo el resto del día hasta el día siguiente, mientras que para otras personas sería sentir culpa cuando se desconectan a las 5 o 6 de la tarde de su trabajo porque tienen una pasión por su trabajo, por su profesión,
o simple y sencillamente porque tienen que asumir el control de la coordinación, de la gerencia, de la dirección, si eres dueño, si eres dueña, pues hay mucha más presión. Incluso quieres invitar a todo el mundo a que te ayude, lo cual no todo el tiempo es lo más correcto. Pero en fin, ese es otro tema que desemboca en el desarrollo de los negocios familiares, cuando evidentemente, rarísima vez, como también sucede, que los miembros de la generación posterior a los dueños originales, los papás, los jefes, los abuelos, los tíos, etcétera, que fundaron algún tipo de negocio familiar, para que puedan heredar ese tipo de puestos directivos a los que vienen después, difícilmente se logra. De ahí que las dicen, y hay evidencia de que así es, las empresas familiares realmente duran poco, la mayoría, porque hay empresas familiares muy exitosas. Simplemente anoche estaba pensando en los viñedos de Cheto, la Cheto, L.A. Cheto, que es una tradición familiar de mucho tiempo, y otras, ¿no? Los Sausa, los del Valle, los Jumex, o sea, son empresas que han tenido mucho auge por generaciones. Pero fíjate cómo el punto es que los trabajadores están redefiniendo la noción del éxito. De esta manera, se interesan en esforzarse por lo que de verdad les importa, no porque se esfuercen por lo que de verdad importa, sino lo que les importa, en lugar de seguir lo que tradicionalmente se consideraba valioso o preponderante. Ahora, pues, para estas generaciones de jóvenes ya no lo es tanto. ¿Por qué? Bueno, me imagino, y hay resultados que indican que priorizan el balance entre su vida profesional y personal, y sobre todo priorizan su salud mental. Hace poco yo escuchaba la expresión de un joven que se aventó a poner su negocio por sobre todas las cosas, y todos los comentarios que tenía por parte de su familia de que no te metas en eso, que mira, que vas a fracasar, que el otro. Le ha ido bien, pero también me decía, y esto me pareció muy importante, que le gusta mucho mantener sana su vida mental. Entonces, en la investigación que mencionamos hace un momento, el 63% de los encuestados considera la conciliación entre el trabajo y la vida personal como un requisito innegociable al que no están dispuestos a renunciar, porque por eso es que ha habido una especie de evolución, déjame llamarle de esa manera, en cuanto a las prestaciones que las personas tienen con el tiempo. Bueno, en países donde se pone mucha atención a eso, como México, por ejemplo, han ido evolucionando los derechos de los trabajadores, han ido mejorando sus prestaciones en muchos sentidos. Se toma en cuenta ahora cosas que antes no, como por ejemplo la inclusión, el respeto por las personas con capacidades diferentes, etcétera, etcétera, que antes no. Entonces, como ahora tienen más, déjame llamarle facilidades, pues entonces están evolucionando la forma en que los jóvenes se relacionan con su trabajo. Y entonces el work-life balance, que ganó terreno desde hace años, o sea, el balance entre el trabajo y la vida de cada quien, representa una de las principales razones del protagonismo de lo que llamamos quiet ambition. Y al parecer, dice la doctora Marton Ramaciotti, que son cada vez menos empleados los que están abiertos a sacrificar su tiempo libre, ni siquiera por títulos de prestigio, ni siquiera por nombramientos de élite. Y bueno, pues es que también depende de muchas cosas, ¿no? O sea, una vez platicaba yo con un
heredero de un gran apellido de abolengo aquí en la región. Y pues no recuerdo por qué tuvimos bueno, sería que mi trabajo en la universidad me permitía platicar con mucha gente y en esa ocasión estábamos preparando no sé, un evento en donde conozco a esta persona, nos presentamos, nos identificamos y me di cuenta que en realidad él trabajaba muy duro por el apellido, por el prestigio, por mantener en alto el nombre de la familia y ese tipo de valores que son muy válidos, por supuesto, pero que ya no terminan de convencer a los jóvenes que desconfían de las jerarquías tradicionales, como lo vamos a ver inmediatamente después de una breve pausa, porque el café me está haciendo así como que, tómame, mi amor. Bueno, nos dice Rosario Varela, feliz viernes, muy buen tema, merci, nos dice en francés, merci beaucoup, très bien. Muy bien, pues entonces vamos a ir a una breve pausa, queridos amigos, estamos completamente en vivo en esta mañana del viernes 19 de abril del 2024. Esto es Radioterapia, directo a la conciencia. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. ¿Por qué ahora la gente desconfía más de las tradiciones jerárquicas o de las jerarquías tradicionales, como correctamente se le puede llamar? Porque en un mundo laboral en constante cambio, o sea, yo te puedo decir, como igualmente tú lo podrás hacer, que ya los trabajos no son lo mismo, no son iguales. Incluso cuando yo he tenido la grata oportunidad de volver a los sitios donde yo trabajé por mucho tiempo, que veo que todo ha cambiado, físicamente ya no es la misma situación, no sé, los colores del lugar, las proporciones de los sitios, las dimensiones, la redistribución incluso de la gente que trabaja ahí ahora y que tienen otra, digamos, no sé cómo decirlo, tienen otra idea de lo que están haciendo, muy distinta a lo que tuvimos que hacer los que fuimos pioneros en cierta área. Por ejemplo, en la radiodifusión universitaria que me tocó dirigir un tiempo y que todo esto ha cambiado. Y es posible con esos cambios que algunos trabajadores desconfíen o rechacen las estructuras jerárquicas convencionales, salvo que sea una institución muy seria como las universidades o empresas que tienen no sé, un cuadro administrativo muy tradicional, porque así es como debe ser el funcionamiento jerárquico de las situaciones. El organigrama que se diseñó desde siempre pues ha sufrido realmente pocos cambios en un sentido, y esto es precisamente porque los jóvenes que prefieren el quiet ambition, dicen los expertos, no les gusta mucho el trabajo que no se ajusta a sus valores. Fíjate, yo antes defendía mucho la idea de que uno realmente no trabaja en un lugar donde la empresa se adapte a uno. Yo defendía, te repito, la idea, el principio de que más bien uno se tiene que adaptar a la empresa, ¿no? Para que funcione bien y que haya una relación
una relación saludable entre uno y la empresa. Bueno, pues parece que ahora sigue habiendo un sistema piramidal en donde el poder se concentra en la cima y desciende a niveles, pero ya no es tan común. No sé, no me he metido de lleno, pero te puedo decir de entrada y lo que he percibido, que ahora los jefes ya no son tan jefes, han tenido que redistribuir el trabajo, la jerarquía no está en la cima, en un sistema piramidal, porque se inclinan ahora por trabajar en entornos más colaborativos. Por fortuna, ahora sí se sabe trabajar en equipo, cosa que antes no. Éramos muy individualistas muchas veces en los trabajos, pero muchos eligen laborar por cuenta propia para tener mayor autonomía, mayor libertad. Te decía hace poco que el trabajo en casa o el home office con la pandemia trajo una nueva percepción de lo que es el trabajo en equipo, trabajar en solitario, en tu casa, desde tu computadora. Para muchos fue la solución perfecta para el quiet ambition. O sea, no era muy común, no ha sido muy común que con el trabajo en equipo haya un ascenso. No sé, no lo conozco, podría ser, pero la gente que trabaja de esa manera, de una manera muy personalizada y muy individualista, pues tiene más autonomía, tiene más libertad porque no espera reconocimientos externos para crecer en lo profesional, porque sabe lo que vale, sabe su verdadero potencial. Incluso, aunque se llegue a la idea, me parece un poquito equivocada, de que solamente nosotros sabemos hasta dónde podemos llegar. No es lo mismo estancarnos porque le tenemos miedo al progreso y al éxito, a decidir mantenernos en un cierto nivel porque queremos mantener el equilibrio, queremos mantener nuestra salud mental, y parece, y creo que nada más parece, que de alguna forma no queremos ya seguir adelante, no queremos progresar. Pero sabes, sí me queda claro que muchos jóvenes optan por decir y demostrar que no se sienten capaces de liderar un grupo. O sea, hay gente que no se siente capaz de ser jefe. No quiere tener empleados, no quiere tener colaboradores, no quiere tener gente que le ayude. Incluso la gente que se dedica a su negocio propio, a tener su propia actividad, aunque fuera aparentemente claro que es necesario que contrate gente, que le ayude, que avance más rápido el negocio, que crezcan, pero dicen, no me gusta esto y el otro, y entonces, por alguna razón, algunos jóvenes pueden evitar subir de puesto porque desconfían de sus habilidades de liderazgo. No es porque no estén conscientes de que necesitan contratar más gente, simplemente no se sienten cómodos siendo jefes de la gente que está a su servicio, por así decirlo. Incluye los negocios propios, las actividades personalizadas, los servicios que ofrecemos a la gente, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que les angustia asumir más responsabilidades, al igual que sucede con la gente que no quiere llegar jerárquicamente a un puesto superior, porque no quiere que le estén molestando a las 3, 4 de la mañana con mensajes, o después de que salen, oye, necesito verte ahorita y esto, y dejan muchas cosas y dicen, no, espérame tantito, también mi salud mental le importa. Y entonces, en algunos casos, este problema de autoestima puede hacer que prefieran quedarse con roles menos destacados, que también es algo que influye. O sea, cuando la gente no es ambiciosa desde el punto de vista positivo, querer llegar a mejores puestos, mejores ingresos, etc.,
puede ser, como lo decíamos al principio, que se trate también de baja autoestima. Pero, híjole, hay una confusión porque frente a estas circunstancias, el liderazgo introvertido, o sea, la gente que no se siente capaz de liderar un grupo, surge como una alternativa interesante y viable porque son muy eficientes haciendo lo que hacen. Son muy productivos haciendo lo que hacen, pero no se sienten capaces de tener un equipo a su mando porque no se sienten en el fondo incapaces de liderar un grupo. Y entonces, a diferencia del enfoque más autoritario y extrovertido, este se centra en aspectos como la empatía, la escucha activa, la inclusión, la eficiencia, la productividad, que tal vez, como estamos platicando en estos días con una persona que requiere de ese tipo de, ¿cómo llamarle? Primeros auxilios, ¿no? En donde evidentemente se ha estancado porque no es muy capaz, no se siente muy seguro a la hora de delegar trabajo, responsabilidades a la gente que trabaja con él. Es más, desconfía de la gente que trabaja con él. ¿Cómo sucede esto? Bueno, vamos a ver entonces finalmente cuál es el desafío frente a la Quiet Ambition, que no solamente en lo personal, sino que van a ser las empresas con gente que ya no quiere llegar a ser director, pues, o directora, o jefe, o gerente, o whatever. Vamos a verlo. Bien, pues entonces nos dice Rosario Varela, nos manda 10 estrellitas. Muy bien, pues muchas gracias. Y vamos a ir a la última pausa del programa del día de hoy, queridos amigos, y regresamos para darle el colofón a la historia sobre el problema del Quiet Ambition. Estamos de regreso. Y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Finalmente, queridos amigos, te decía que el Quiet Ambition, que se le conoce como ambición silenciosa, que es un término usado por primera vez en abril de 2023 en un artículo de la revista Fortune, como te decía al principio, y que no es sinónimo de que los jóvenes no tengan ambiciones. No es sinónimo de que los jóvenes no quieran trabajar, sino que priorizan sus propias necesidades porque se trata de descubrir cuáles son sus valores, cuáles son sus verdaderas necesidades, y ahora como que hay una conciencia más definida acerca de lo que es prioritario y lo que es importante. Para muchos es muy importante el dinero, por supuesto. Hay un apego hacia el dinero que se traduce en un apego al trabajo y en un momento dado peligroso se convierte en una adicción al trabajo. Ok, eso es por un lado. Pero por el otro lado, quienes se inclinan por la Quiet Ambition son personas que saben qué es importante para ellos, qué es importante para su entorno, sus planes personales, y que no se deba o que no dependa de las decisiones que tomen las fuerzas externas, digámoslo de esa manera, en donde muchas veces decimos términos como fue nombrado gerente de área. Ok, lo nombraron, lo eligieron,
decidieron que esta persona era la correcta, pero muy pocas veces, si es que nada, escuchamos términos como me nombré, me conseguí, me gané el puesto de gerente de área porque yo quería hacerlo. Claro, ahí es donde entra precisamente esta ambigüedad, porque como indica la indagación de la revista Visier, entre las aspiraciones de las personas se encuentran pasar tiempo con la familia, darle mayor prioridad y valor como corresponde a las amistades, mantener la salud mental, viajar, disfrutar de los ahorros cuando ambos trabajan en una relación de pareja. Y en este escenario, las empresas, desde la perspectiva de los expertos, están en desventaja ante la Quiet Ambition. Bueno, no lo afirmo, sino me pregunto, ¿las empresas están en desventaja con esto de la Quiet Ambition? No se puede pasar por alto, dice la doctora Amanda Marton Ramacchiotti, que la falta de interés en puestos de gestión plantea un reto considerable para el mundo empresarial. O sea, parece ser, y me atrevo a suponer porque no soy el experto, que hay menos disponibilidad de mano de obra, digamos, especializada en puestos directivos, porque según lo que hemos platicado, se percibe, se ha estado dando cuenta la empresa de que hay cada vez menos jóvenes o ejecutivos adultos jóvenes que ya no quieren ascender. Y esto podría resultar en una escasez de candidatos dispuestos a asumir roles de autoridad, de una gran responsabilidad, porque, digamos, déjame decírtelo de esta manera, me tocó a mí experimentar la dolorosa pérdida de un amigo, no porque se murió, no, al contrario, sino porque llegó a un puesto tan alto en su empresa que ya no lo volvimos a ver. Se la llevaba viajando con una enorme responsabilidad en sus hombros, con problemas familiares muy serios porque nunca estaba en casa y cosas por el estilo. Se enfermó gravemente un tiempo, pero la libró, qué bueno. Y entonces el asunto es que ya, no sé, la generación de este amigo lo ubica en los que todavía aspiraban a un puesto así, en donde estaba de por medio su salud mental, su economía, porque pues aunque todo le pagaban, pero pues también entre más ganaba, pues más gastos tenía. Y entonces, considerando los incentivos que impulsan a los colaboradores, los expertos dicen que es fundamental que las organizaciones implementen medidas específicas para retener al talento y fomentar el avance en la jerarquía corporativa. Por ejemplo, ofrecer opciones de trabajo flexible. Yo conozco, por fortuna, empresas, negocios, changarros, por decirlo de alguna manera cariñosa, que se permiten flexibilizar sus horarios para que su gente pueda cumplir con varios objetivos a la vez. Por ejemplo, los que estudian y trabajan. Por ejemplo, los que tienen un trabajo pero al mismo tiempo tienen un negocito. O sea, revisar la compensación económica, si realmente vale la pena cambiar y dejar todo por la compensación económica, brindar un programa de beneficios competitivo, como muchas empresas lo hacen, claro. No estoy diciendo que no lo hagan, sino agregar en un programa de apoyo a los empleados una cultura de colaboración, de crecimiento. Estoy acordándome de una empresa que me invitó, una empresa de fabricante de vidrios muy importante en este país, y me invitaron una vez a dar una conferencia sobre
la autoestima y la comunicación en el trabajo. Algo así. Y recuerdo que me pasaron un guión de la empresa para que yo tratara de agregarlo a mi propio guión, lo cual hice, y en ese guión hablaba de fomentar entre los directivos la cultura de la colaboración, el crecimiento interpersonal que de alguna manera exigía o implicaba el hecho de tener muy buena comunicación entre ejecutivos, que representaran oportunidades de capacitación, respaldo de habilidades de liderazgo y, por supuesto, que aunque no estaba contemplado en este guión que yo presenté, identificar con cierta precisión cuando un ejecutivo ya no estaba dando de sí porque ya había llegado al nivel en donde ya no le parecía atractivo su trabajo. Y fíjate cómo esto nos lleva a una frase muy típica que dice que el crecimiento no está arriba, sino está adentro. O sea, el crecimiento no quiere decir que llegues al puesto más alto en donde tú trabajas o donde tú quieras hacerlo, sino tu crecimiento es interior, personal, íntimo, en donde si no te sientes una persona realizada, entonces difícilmente vas a lograr realizar tus anhelos, tus propósitos, tus objetivos, tus metas, porque fíjate qué curioso, y con esto cierro, no se trata de alcanzar niveles superiores, se trata de alcanzar mi nivel personal que me permita disfrutar de mis logros independientemente del puesto jerárquico en el que en este momento me encuentre. Eso se llama quiet ambition o ambición silenciosa. No hay que olvidarlo, hay que tenerlo en cuenta, porque tampoco es justo y correcto que se piense que ahora resulta que los jóvenes son menos trabajadores que antes. No, habría que revisarlo con sinceridad y con mucho detenimiento para decir, lo que pasa es que ahora muchos jóvenes, muchos jóvenes, hombres y mujeres, prefieren más su salud mental que su desarrollo económico. Ahí donde la ves. Bien, pues muchas gracias a Ceci Sánchez que nos dice buenos días a todos, a todas, gracias por sus comentarios tan amables. Nos vamos a ver aquí el próximo lunes, ¿qué te parece? Ya espero que tengas un excelente fin de semana, ya estamos a viernes y luego pues el próximo lunes vamos a tener, Dios mediante, otro tema que esperamos sea de tu agrado. Puedes escribirnos, incluso puedes ver este programa aquí mismo en Facebook ahora que termina, y al ratito lo subimos a nuestro canal de YouTube, que también puedes disfrutar del programa completo en esa plataforma de YouTube, en nuestro canal Gilberto Marín. Bien, pues gracias, nos vemos el lunes, soy Gilberto Marín, y mientras tanto les pido un favor, sean felices, pero sean inmensamente felices, que sí se puede. Estás cerrada al amor, así verás el mundo, esa es tu percepción. Y aunque quiera darte más, el universo está obligado a respetar tus límites y no podrá entrar si estás cerrado. Las murallas son significados en tu realidad.